Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos con ustedes de nuevo para comenzar la semana, 4 de septiembre, y en España son ahora las 6 menos 20 de la tarde, o van a dar dentro de poco las 6 menos 20 de la tarde. Y como les decía el otro día, pues hoy vamos a estar haciendo un vídeo que, por cierto, acabo de comprobar y ahora lo han puesto en privado en internet, entonces parece ser que no se puede ver. Y bueno, era sobre la conexión, se titulaba así, la conexión Melquisedec, descubriendo un llamado más alto, y lo hacían dos judíos que han pasado mucho tiempo, tanto los judíos cristianos, mesiánicos, pero que han pasado también mucho tiempo en el mesianismo y raíces hebreas, como son Gene Staley y Matthew Nolan. Y un subtítulo que le añado yo, que puede decir amado mesiánico, Jordán, punto de transferencia del sacerdocio levítico al de Melquisedec. Bien, ahí tienen la figura de Melquisedec, la imagen, y el vídeo era este, que como les digo, comprueba el enlace, me dice que es privado. No sé si se podrá buscar, inténtenlo ustedes en público, quizás lo pueda tener alguien por ahí. Y la nota que siempre pongo algo cuando hacemos referencia a los mesiánicos o raíces hebrea, una nota mía, no compartimos con los hermanos mesiánicos o raíces hebreas su tendencia judaizante que levanta de nuevo el muro de separación que fue derribado por Cristo. Bien, comencemos. Hoy vamos a ver solo este artículo porque es un poco más largo que los habituales, entonces nos va a dar pues para un vídeo, tampoco muy largo, así que vamos con él. A esa nota habitual que ponemos en los artículos de Gene Staley, hoy debemos añadir que Gene y Matthew Nolan nos traen en este vídeo una revelación tremenda y profunda. Ambos confiesan abiertamente que tras salir defraudados y frustrados del sistema eclesiástico religioso evangélico, se dieron a otro extenso periplo, eso sí sin dejar el mismo desierto, pero ahora en el área mesiánica judaica levítica. Nos parece a nosotros, con pena, que todavía no han recorrido la distancia completa para poder dejar atrás totalmente parte del bagaje mesiánico, como si aún nadaran entre dos aguas, al seguir aferrándose al Shabbat, a las fiestas judías, a los Tzitzit, es decir, a toda esa parafernalia judaizante. Bueno, son atuendos que ni siquiera son judaicos, sino que provienen pues de aquí, de Europa, de los judíos askenazíes y otros, que son tradiciones más que otra cosa de hombres, el tzitzit, que son esos que ya iban ahí colgando, y otro tipo de cosas, la cajita aquí, algunos se ponen, y todas esas vestimentas que están añadiendo, el practicar las fiestas, el celebrar las fiestas judías, todo eso, ¿no? Que al final pues acaban transformando el cristianismo en la religión del antiguo pacto, o imitándolo. Qué lástima que tantos hijos de Dios sean llevados por él a enfrentar el cruce del Jordán y lo que ello conlleva de rendición completa y muerte a la carne, para poder dejar atrás el activismo de las obras muertas u obras realizadas en la iniciativa y energía del hombre natural.
sean seducidos por estos cantos de sirena mesiánicos, en lugar de entrar a la buena tierra de la vida en el espíritu, que reposa en la quietud y no hace otra cosa que lo que le ve hacer al Padre. Yo también tuve esos cantos de sirena, parece que en la etapa final de Pentecostés o justo después de salir de ahí, cuando estamos buscando el vino nuevo que el Señor nos trae al cruzar el Jordán y entrar en la vida de resurrección, pues aparecen ahí esos tipos de seducciones diabólicas que nos llevan pues como a dar una vuelta más en la rotonda de la religión de Pentecostés, del desierto de Pentecostés, en lugar de desechar lo antiguo y abrazar lo nuevo. Lo antiguo que tiene que desechado, porque hay vino bueno, antiguo que debe conservarse en los odres viejos. Y entonces yo también tuve había un judío mesiánico, ahora no recuerdo el nombre, que compartí muchísimos vídeos y que hacía un judío mesiánico de Estados Unidos y que hacía muchos vídeos del descubrimiento de los carros del faraón, de Sodoma y Gomorra, y bueno, perdonen, pero ahora no me viene el nombre en este momento, es muy conocido. Y yo, pues gracias a que el Señor, como a Ulises, me ató al palo de la cruz fuerte para que no fuera seducido por eso. Y a veces por error, pues compartimos cosas y pues quizás hasta tenemos que pedirle perdón al Señor por haber inducido, encaminado a otros por el mal camino. Bien. Bueno, decíamos que había que dejar las obras muertas o obras realizadas en la iniciativa y energía del hombre natural, y no ser seducidos por estos cantos de sirena mesiánicos, en lugar de entrar en la buena tierra de la vida en el espíritu, porque ya sabe que estamos mezclados, nuestro espíritu es mezclado con el Espíritu Santo, que reposa en la quietud y no hace otra cosa que lo que ve hacer al Padre. Nolan confiesa su casi eterna divagación de unos 20 ininterminables 20 interminables años o ininterminables años, como prefieran, para al fin reconocer que el cristianismo judaizado no es más que otra religión, para nosotros igualmente babilónica y eso sí, especialmente dañina por cuanto tiene de seductora y de apariencia de piedad. También lamentamos que se sigan dando palmaditas en la espalda de lo levítico, diciendo que no es malo, pero que el Señor tiene algo mejor, en lugar de confesar claramente que lo levítico es una rebelión religiosa, por lo menos ahora, en su día no lo fue, pero ahora sí que lo es. Es una rebelión religiosa y carnal más contra Yahvé Yeshua, otra muestra más de ese nadar entre dos aguas. Pero quiero hacer una aclaración, porque precisamente hoy revisando una nota que no había visto, de alguna mujer que vio los libros, o sea, uno de mis vídeos del regreso del hijo pródigo de un sacerdote católico, Henry J. Nowen, pues hacía un comentario pues de que lamentablemente este autor pues se había tenido muchas depresiones, como es lógico, porque estaba metiéndose en terrenos resbaladizos que no eran que no se contempla en la palabra de Dios, buscando donde no tenía que buscar, pues como el eneagrama, los chamanes, los no sé qué y otra serie de cosas, decía que era lamentable. Y la mujer, pues, perdón, bueno, me disculpan, entró una llamada que no podía desatender, con un técnico que tiene que venir a la casa y tuve que atenderla. Bien. Repetimos, también lamentamos que se sigan dando palmaditas, entre comillas, en la espalda de lo levítico, diciendo que no es malo, pero que el Señor tiene algo mejor, en lugar de confesar claramente que lo levítico es una rebelión religiosa y carnal, o sea, tratar de practicar lo levítico en este momento, en su día, pues en los tiempos anteriores a Cristo,
o anteriores a que se derramara el Espíritu Santo, pues no lo era así. Lo levítico era lo único que había y lo que quiera ya el Señor que se hiciera en ese momento. Pero en este momento lo levítico es una rebelión religiosa y carnal más contra Yahvé y Yahshua, otra muestra más de ese nadar entre dos aguas. Ni por un momento osamos comparar nuestro conocimiento con la tremenda erudición de estos hermanos, maestros, a quienes sin duda alguna Dios está usando para traer luz a los seducidos por el embrujo mesiánico, pero anhelamos y deseamos su completo posicionamiento fuera del campamento judaizante. No tenemos ni de lejos el dominio del griego, el hebreo, el paleohebreo que ostentan ellos, ni su ideología y conocimiento escritural, ni el manejo de múltiples versiones bíblicas. Nos aturden los interminables razonamientos, nunca celebramos las fiestas de la Pascua, ni Pentecostés ni tabernáculos, nunca celebramos el Shabbat y nunca hemos dejado de comer cerdo ni todos los alimentos que Dios ha santificado, excepto, como dice en el Nuevo Testamento, lo ahogado y la sangre. Bien, creo que estaba haciendo una digresión hablando de Henry J. Newell, El regreso del hijo pródigo, y el comentario que me hizo una mujer católica, diciéndome que no tenía por qué hacer ese comentario de este hombre. Yo simplemente hablé muy bien de él. De hecho, he planteado ese libro, le he dicho que ese libro en concreto está todo correcto, pero que en otros libros muchos él se va por otros derroteros y que tuvo algún tipo de problema serio, pero bueno, que él superó o no cedió a él, por lo que yo tengo entendido y no conozco. Y bueno, pues ahí si alguno quiere ver, será el primer precisamente de los vídeos del regreso del hijo pródigo. Si alguien quiere ver los comentarios, pues ahí está el de esta señora y la respuesta que yo le di. Y la respuesta que yo le di es que pues tenemos que juzgarlo todo y escudriñar lo bueno, y que somos llamados a todos, y que yo no me debo a una religión, ni a un sistema, ni una denominación, sino que yo sigo a Cristo por encima de personas o denominaciones, estas cosas, y por lo tanto puedo sacar lo vil y lo bueno de los católicos, de los luteranos, de los wesleyanos, de los o metodistas, o de los presbiterianos, o de los calvinistas, o de los que sean. ¿Por qué? Porque yo puedo escudriñarlo todo y retener lo bueno, que es a lo que nos manda el Señor. Así que no crean que que yo me creo mejores que estas personas ni no. Sin embargo, yo pues desecho lo que en ellos a mí me parece que no está conforme a la palabra de Dios. Y lo otro que sí me parece bueno, pues lo apruebo. Nadie somos perfectos y yo he cambiado mi teología a medida que he ido creciendo, como supongo que hacen todos. Así que no me tomen, por supuesto, yo no he tenido ni la fama, ni he vendido los libros de él, ni he escrito un libro que ha sido como él, del, del que ha sido el libro más leído de espiritualidad en lengua inglesa en un tiempo, ¿no? Así que ustedes lo juzgan, si lo que yo creo que les digo aquí, pues es verdad, pero no crean que yo me creo mejor, ni superior, ni tengo más conocimiento en muchos campos, como digo aquí, que es Jim Staley y Matthew Nolan. Por supuesto que no. Bien, continúo. Sin embargo, por revelación y experiencia, esto lo digo yo por revelación y experiencias experimentadas por mí, valga la palabra, no por cumplir las prescripciones de la Torá, fuimos salvos en nuestro espíritu, en mi espíritu, fuimos bautizados en el Espíritu Santo y en fuego, que acabó sepultándonos en el Jordán para poder entrar, la sepultura en el Jordán, que es la salvación del alma, al Shalom o reposo de Dios y al sacerdocio de Melquisedec, tras solo 9 años de singladura. Por lo tanto, tengo la Pascua, Pentecostés y la vida de tabernáculos, que no la doble porción ni el cuerpo glorificado, en mi espíritu. Eso sin tener que cumplir los ritos ni hacer fiestas en la casa y todo eso. Yo, si hay que celebrar alguna, pues prefiero pues celebrar la Pascua o Pentecostés tabernáculos si lo hacemos con una comida especial en la casa o así, pero nada más. Yo por eso no soy más espiritual ni menos. Bien, y eso fue, me penetró entrar al sacerdocio, me
permitió entrar al sacerdocio de Melquisedec tras solo 9 años de singladura. Eso sí, llenos de tribulaciones, por eso fue tan rápido. Y aunque los cantos de sirena mesiánicos vinieron después, la gracia de Yeshua nos preservó atándonos al poste de Ulises, su cruz, para no sucumbir. Recomendamos a los hermanos que quieran salir del desierto religioso del lugar santo pentecostal con todas estas divagaciones o circunlocuciones, que si mesianismo, que si denominación esta, la denominación la otra, en fin, que salgan del lugar santo pentecostal y entrar a la buena tierra de tabernáculos, esos que quieran eso, no tomar las circunvalaciones mesiánicas, teológicas y demás elucubraciones que no son más que disfraces o excusas para seguir en la religión, es decir, para tratar de esquivar de alguna forma la cruz, que es el atajo y la única vía de acceso a la vida victoriosa. ¿Qué hacer para tomar este atajo? Pues solo dejar de hacer. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Esa es la respuesta que a mí me daba siempre el Señor. Es decir, no hacer nada, esperar en Él y que dejarle que haga las cosas. No tomar ni una sola iniciativa. Subrayo siempre, me gusta subrayar la palabra iniciativa. Ninguna iniciativa más de ningún tipo, sino rendirse a la cruz y dejar de luchar hasta que seamos resucitados con Él del otro lado. Oren pues que Él les ayude a abdicar, entre paréntesis he puesto el versículo de Salmo 46, desistid o cesad, que dice también unos textos, o estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Desistid o cesad o estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. Y que los resucite del otro lado. Qué bueno sería que algunos de tantos frustrados en el campamento evangélico de la Pascua avanzaran al campamento evangélico leudado de Pentecostés. Y aquí decimos leudado, pero es un paso glorioso e inexcusable que tenemos que dar. La Pascua es la tarde, Pentecostés es la noche y Tabernáculos es el día, pero es la alborada del día, que después tiene que crecer hasta la plena filiación de la luz del mediodía, hasta que Cristo sea el varón perfecto en nosotros, un varón adulto, no un niño, no un bebé. Y mejor sería todavía que aquellos del campamento pentecostal, que también están llegando a la frustración y siendo enfrentados al valle de la decisión del Jordán, se están dando de cabeza con el muro del callejón sin salida al que han llegado y con el que han topado ya, al cul de sac, que dirían los franceses, al culo del saco, y se están dando cabezazos ahí y no ven la salida. Pues la salida de este campamento es a través de la muerte a la carne, el paso de Jordán, la sepultura. Y siendo enfrentados al valle de la decisión del Jordán, cambiasen sus hábitos levíticos por la túnica sin rasgar de Melquisedec y lo crucen no para regresar a Pentecostés, sino para ir más allá hasta Tabernáculos. Vemos con satisfacción también que estos hermanos confirman algunos postulados de Stephen Jones que los lectores de nuestro blog Tabernáculos pues ya conocerán. Una vez más se confirma que el cruce del Jordán es la clave o conexión espiritual que esta generación de Dios debe enfrentar, que la iglesia de este tiempo de la Odisea debe enfrentar, y ahí están todas las denominaciones del cristianismo, de la cristiandad. ¿De acuerdo? Para acceder al reposo del lugar santísimo y al muy superior sacerdocio intercesor de Melquisedec. Para esta crisis o frontera espiritual, les recomendamos nuestra revelación al respecto contenida en el libro Finis Terrae, es decir, el fin de la tierra, hasta lo último de la tierra será predicado este evangelio, hasta esta última generación, al borde del Jordán, que pueden descargar libremente o si lo prefieren adquirir en Amazon para tenerlo físicamente, pues lo pueden hacer. Y ahí les dejo el link. En la descripción del vídeo pues tendrán también la forma de acceder a la transcripción y por lo tanto al enlace. A continuación les ofrecemos un breve resumen de la enseñanza del vídeo del inicio. Ese vídeo al que hacemos referencia, que no sé si lo podrán encontrar, para que se interesen por escucharlo tantas veces como lo necesiten y puedan captar su profundo significado. El sacerdocio levítico fue la voluntad permisible de Dios,
pero su voluntad perfecta era el sacerdocio universal. Los levitas fueron separados porque la mayoría del pueblo se negó a acercarse a Dios por temor. Pensamos nosotros, cuando digo nosotros, y esto lo ven con unos textos entre paréntesis en minúscula, aquí no está en azul porque en el libro esto sirve para la base del, es el OpenOffice que sirve para la base del PDF que con el cual después se manda a Amazon, por eso no está en azul. Pensamos nosotros que desde la venida de Cristo el sacerdocio levítico ni siquiera es la voluntad permisible, sino una rebeldía frente al plan de Dios. En estos tiempos es una rebeldía, porque es desechar lo nuevo para quedarse lo viejo. Nolan dice, tras dejar el sistema de iglesia, él dejó, salió también, todos los que quieren crecer y llegar a ser vencedores tienen que salir del sistema religioso, el sistema de iglesia. Indagué en el judaísmo mesiánico por muchos años, buscando algo tangible a que agarrarme. Sin embargo, el Señor lo que quiere es que nos agarremos a lo espiritual. Como tabla de salvación del ahogamiento, porque es que llegamos en Pentecostés ahí, al ahogamiento, las aguas nos llegan hasta la boca. Como tabla de salvación del ahogamiento, me metí en el sistema religioso judío mesiánico, en el error que han cometido tantos y tantos hoy, es el mismo error de los judaizantes en el tiempo de los primeros cristianos, y hoy estamos asistiendo a la tradición de Pentecostés a tabernáculos, donde los mismos errores de judaización, los mismos errores de no querer soltar los viejos, las doctrinas equivocadas y de no reconocer que hay una luz mayor, la de la Shekinah en tabernáculos, que la luz de la menorá en Pentecostés, pues nos negamos a eso y estamos ahí pues ahogándonos, trabajados y cargados y no sabemos por dónde tirar. Y entonces en ese frenesí escuchamos a espíritus que se hacen pasar por el Espíritu Santo, pero que no son Espíritu Santo, que nos llevan al mesianismo, que es otra vuelta más, otra religión más, otro disfraz, otra capa más para no salir de la etapa de la religión que es Pentecostés, de la etapa almática que es Pentecostés, del desierto que es Pentecostés. Para no cruzar el velo, porque romperse el velo requiere atravesar por esa crisis tremenda de muerte, sepultura y resurrección. Y no quieren llevar el bautismo de fuego a término, porque hay que pagar un precio muy alto para que se pueda rasgar ese velo. Al fin me di cuenta que hay un llamamiento más alto, y así es, amados pentecostales, amados hermanos del atrio de la Pascua, hay un llamamiento más alto y que tenía que romper la pared, es decir, el muro, el velo religioso mesiánico judío. Ahora Gene Staley comenta, el salvavidas, es decir, ese algo tangible, una religión, un mundo físico, esos atuendos mesiánicos, esos ritos, ¿verdad? El salvavidas judeo-mesiánico no sirve para sacarte del caos. Escuchen esto, se lo dice gente que ha estado ahí. No sirve, pero es gente que yo les veo que todavía conservan todavía ciertos rasgos, cierta forma de vestirse y ciertas cosas, como era el caso de Jean, por ejemplo. El Padre no nos ha llamado a agarrarnos a ningún salvavidas, sino a andar sobre el agua, a lo sobrenatural e intangible. Tal como en Génesis el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, nosotros como hijos de luz somos llamados a flotar sobre el caos, es andar sobre las aguas, como yo suelo decir, a vivir en la barra del funambulista. No es que hay que cruzar la barra del funambulista y luego ya está todo solucionado. Y por cierto, muchos ni siquiera la crucen, se quedan a la mitad de la senda estrecha del túnel y nunca salen de ahí. Dice, la palabra dice que tenemos que entrar por la senda estrecha, pero salir del otro lado, de la resurrección. Y salir, el que entrará, dice, saldrá y hallará pastos. Ese es el tema. Pero el tramo final del túnel es donde llegan esas experiencias fuertes de muerte, sepultura y resurrección. El bautismo de fuego tiene que consumarse, el holocausto tiene que ser consumido totalmente, y es así, ¿no? Y eso es lo que quiere llevarnos el Señor
a la verdadera espiritualidad, que es diferente de todas esas cosas tangibles. Tal como en Génesis el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, nosotros como hijos de luz somos llamados a flotar sobre el caos. Esto es un destino más alto que simplemente nadar en el agua, es caminar sobre el agua. A nosotros, esa es una nota nuestra, a nosotros bien temprano en visión mental el Señor nos mostró que la vida cristiana no solo sería, fíjese, aquí está, no solo sería cruzar el alambre del funambulista, sino prepararnos para vivir en ese cable que representa la senda de la cruz y estar a gustos ahí, ¿no? Sabiendo, porque seguramente el que no sabe vivir en la senda estrecha, en la senda real que dice Isaías, ¿verdad? Aunque hay un barranco al lado y otro barranco, pero sin embargo dice que hay el que entra ahí en esa senda, por muy torpe que sea, no se extraviará. En el otro sitio que nos estribamos es donde nos extraviamos y donde cogemos un camino y otro camino, el mesianismo, el no sé qué, la denominación X, la denominación Y. Ahí sí que está el problema. Bien, Nolan ahora. Estamos llamados al sacerdocio de Melquisedec, un llamado más alto, un llamado a la limpieza interna, a la unción que nos va a hacer libres. El que pierde su alma, la gana. Tras años de buscar en todo lo levítico, todo lo mesiánico, todo lo hebreo, pero hay mucho más en Yeshua, en Jesús, claro, y para eso tiene que ser Jesús formado en nosotros. Mientras no salgamos del lado de la resurrección, mientras no se rasgue el velo y entremos en la vida victoriosa, en el shalom, en el reposo de Dios, Yeshua no ha sido todavía formado en nosotros, como dice en Gálatas 4, hijitos míos, por los que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Les dice hijitos, ellos ya son hijos, pero Cristo tiene que ser formado en ellos. Eso se lo decía hoy en Telegram a un amigo cristiano que acabo de conocer. Él me decía, en Cristo estamos completos. Le digo, sí, pero estamos completos en la semilla que se nos da. Pero después esa semilla tiene que ser, caer a tierra, tiene que morir, después tiene que brotar, primero tallo, después espiga y después grano. Lleno en la espiga, tiene que brotar y no solo brotar, tiene que crecer hasta el grano lleno en la espiga, es decir, hasta que el fruto y el fruto sea maduro. Es decir, Cristo es formado en nosotros una vez que cruzamos, pero después ese Cristo, ese bebé Cristo tiene que crecer y madurar hasta la plena filiación. Él te va a empujar a través de las vetas religiosas, ese es el tema, Satanás. Te empuja a través de las diferentes bifurcaciones o vetas religiosas para darte el poder interior y la unción que cambiarán tu vida, tu matrimonio y tu familia. Perdón, aquí no es Satanás, es Yeshua. Él te va a empujar a salir, quiere decir, empujar a través de esas vetas religiosas, empujar, yo voy a poner aquí a salir para que se entienda mejor. Es en otro sitio donde procede lo de Satanás, no aquí. Él te va a empujar a salir, a empujar a salir a través de las vetas religiosas para darte el poder interior y la unción, la vida de resurrección, la vida abundante, la vida victoriosa. Una nueva generación que ya no estará limitada a lo levítico, que no es malo, es que dicen, pero nos ponen en la rebeldía de no cruzar o avanzar cuando es el tiempo de hacerlo. O sea, ¿cómo es que no es malo si nos pone en rebeldía? Si eso es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hay que desecharlo. Sino a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Deja tus normas y doctrinas, dice. Eres llamado a salir de la iglesia y a empezar a actuar en libertad y entras en Torá. Satanás te atará a la Torá. Por ejemplo, en este caso, como ellos salieron de la iglesia, somos llamados a la iglesia y a empezar a actuar en libertad. Y yo voy a poner aquí para que entienda ahí, erróneamente, entras en Torá, es decir, en la Torá, pero en el Antiguo Testamento, sin la luz del Nuevo Testamento, es decir, entras en el Antiguo Testamento. Satanás te atará a la Torá a través del intelecto,
del conocimiento, de la teología, del orgullo, de la lógica, del razonamiento, de las tradiciones judeo-mesiánicas, etcétera, todo lo cual me puso en ataduras, aquí lo está diciendo él. Satanás te saca del sistema, o eres impulsado a salir del sistema por Dios, pero no para entrar en otra bifurcación, como es la mesiánica, la judeo-mesiánica levítica. Hasta que fui tirado de nuevo al suelo y él me dijo: no, yo te he llamado a algo más grande que lo levítico, a ser rey y sacerdote del orden de Melquisedec, donde Melqui es rey y Sedec es justicia. Vayamos a ver dónde todo esto comenzó. Y dice: el misterio de la unción de Melquisedec. Cita el Salmo 111, Salmo de David: Yahvé dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y nosotros somos llamados a sentarnos, a descansar con Él y dejar que Él ponga a nuestros enemigos a nuestros pies. Dejar que cristianismo sea el Padre haciendo las cosas para los hijos y no los hijos y haciendo las cosas para el Padre. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, hablábamos el otro día del Tártaro, que es el lugar para espíritus angélicos o demoníacos, no donde hay espíritus humanos a los que Jesús, cuando fue al Hades, que no es el Tártaro, predicó, o cuando fue allí y les predicó fue a predicarles el evangelio a esos espíritus encarcelados, no a los hombres, reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo pregonero de justicia. Estamos leyendo este texto de Pedro en la Biblia textual, ¿no? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro los entregó a cadenas de oscuridad, reservados al juicio, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo pregonero de justicia, y hemos puesto en negrita eso de Noé, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre el mundo de impíos, y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Esto es de la Biblia textual. ¿Quiénes fueron los 7 anteriores al octavo predicador de justicia? Al octavo pregonero, al octavo predicador, o pregonero de justicia, ya que Noé no era la octava generación desde Adán, sino la 10ª. Entonces, ¿cómo le llama el octavo? ¿Por qué? Porque era el octavo, vamos a ver que era el octavo Melquisedec. De esos 10, todos no habían heredado el título, el ministerio de Melquisedec, sino unos 7 antes que él. Por eso era el octavo. ¿Quiénes fueron esos 7 sacerdotes según el orden de Melquisedec? Pues tenemos a Adán, segundo fue Set, después Enós, cuarto Cainán, quinto Mahalaleel, 6 Jared, 7 Enoc y 8 Matusalén, 9 Lamed y 10 Noé. Esos eran los patriarcas, los 10, y luego fue Noé. ¿Cómo es que Noé puede ser el octavo? Ello es debido a que es el octavo en la línea, en el orden secuencial, de predicadores de justicia, de Melquisedec, porque Matusalén tomó el lugar de Enoc, que fue traspuesto, y después de Matusalén Noé tomó el lugar porque Lamed ya había muerto. Entonces no hubo entre esos 10 patriarcas, no hubo 10 Melquisedec, sino 8. El que estaba en la línea de predicadores de justicia en el tiempo en que Abraham se enfrentó a los reyes de Sodoma era Sem, o Shem con H en hebreo, el hijo de Noé, lo que es corroborado por el libro de Jaser, mencionado 2 veces en las Escrituras, Josué 10:13, segundo de Samuel 1:18. Resultó que tanto Abraham como Kedorlaomer eran descendientes de Sem por distintas ramas, Abraham de Arfasad y Kedorlaomer de Elán, siendo Arfasad y Elán hijos de Sem ambos. Es decir, que cuando Abraham dio los diezmos a Sem, Melquisedec o Melquisem, según el libro de Jaser, y Sem sacó pan y vino, fue porque estaban haciendo la paz tras una disputa familiar. Esto nos revela un misterio. Yahshua, el Melquisedec, va a venir
y traer paz a una disputa familiar, después de una gran batalla entre reyes y naciones. Jim, otra vez, Staley. Shem, quiere decir el nombre, perdón, y uno de los nombres de Dios es Hashem, así que Melquisedec también está conectado con el nombre de Dios, el Rey de Justicia. Nolan, ahora Matthew Nolan, el Salmo 2 nos explica lo que estaba pasando con la disputa de los reyes de la tierra, que Dorlaomer y los demás reyes estaban conspirando contra Shem, el Melquisedec de turno, es decir, contra el ungido del orden de Dios. Querían romper sus ligaduras, tradiciones o costumbres buenas de Dios, que es lo que están haciendo hoy los globalistas, ¿verdad? Pero como dice el Salmo 2, Dios se burla de ellos. Por lo tanto, somos llamados a luchar por volver a las tradiciones de los predicadores, de los pregoneros de justicia, saliendo de todas las perversiones humanas que ha habido desde los tiempos de Shem. Y en esta ley hay dos tipos de amarres, dos tipos de ataduras. Las ligaduras tipo cordón de 3 hilos, que nos dice Eclesiastés 4:12, que son un amarre que nos ata en las tradiciones santas de Yahvé, cordón de 3 dobleces, por ejemplo, yo, mi esposa y la tercera el Señor. Ese no se rompe fácil. Esa es una buena ligadura, una buena atadura. Aquí es como estar encerrados dentro de un palacio donde los muros no nos protegen a todos de lo malo. El otro tipo de amarres son las cadenas, que nos atan a tradiciones que no son del Altísimo y que transforman el palacio en una cárcel, cuyos muros nos esclavizan y nos impiden cumplir con nuestro destino divino. Las naciones hoy quieren romper toda tradición de Dios, las sendas de justicia. Esas son las sendas de justicia, las tradiciones de Dios, los caminos antiguos de Dios, la ley de Dios. Aunque la palabra aquí no debía ser senderos, sino ciclos, porque el sendero es lineal y lo lineal tiende a sacarnos del camino. De ahí que el Señor nos enseña en ciclos para que no nos extraviemos. En ciclos, en etapas, ¿verdad? Como las ondas, ¿no? Vamos creciendo de gloria en gloria, estamos en un ámbito espiritual cada vez mayor. Matthew Nolan. El mismo Salomón se autoidentifica como Coelet. Se autoidentifica como Coelet, que es el predicador, el pregonero. Un predicador que no era de Leví, sino de Judá. Era pues un sacerdote según el orden de Melquisedec. Salomón también parece ser que heredó de David el título de Melquisedec. Melquisedec no se refiere pues a una persona, sino a un reinado, un rol, una posición de autoridad, un título, un ministerio, que se ostenta cuando se es un predicador de justicia. Y solo puede ser un predicador de justicia uno que ya ha sido declarado justo por experiencia con la justicia de Cristo, porque ha muerto a la carne y ha entrado en la vida de resurrección. ¿Entiende? Ahí es cuando uno es declarado justo. Nosotros somos santos, somos justos, pero creciendo en santidad, creciendo en justicia. Pero ahí es cuando somos declarados por Dios justos. Ahí es cuando la vara de Aarón florece tras una larga noche en el tabernáculo y después echa frutos, echa almendras, echa flores y echa almendras y todo esto, todo el proceso hasta que está el fruto. Repito, Melquisedec no se refiere pues a una persona, sino a un reinado, rol, voy a poner título, posición de autoridad que se ostenta cuando se es un predicador de justicia. Nosotros ascendemos a esta posición a través de Yahshua, pero a través de Yahshua cuando estamos en Yahshua ya completamente, cuando Yahshua, entiendo yo, ha sido ya formado en nosotros. Los esenios creían que el Melquisedec, yo de hecho cuando Yahshua fue formado en mí, pasaron unos cuantos años desde que crucé el Jordán, probablemente serían, vamos a ver, 11, hasta que el Señor pues pasaron como 12 años, tal vez, 10 o 12 años, hasta que Cristo consideró que
yo ya podía estar graduado en la escuela del Espíritu, ¿eh? Y fue precisamente cuando Él me dijo, tú eres mi Hijo amado, ¿no? Es decir, hay un tiempo hasta que Cristo nace ya en nosotros en tabernáculos, hasta que somos declarados, en Yahshua, hasta que estamos en Yahshua completamente. Los esenios creían que el Melquisedec y el Mesías estaban conectados y esperaban una presencia y esperanzas sobrenaturales en su tiempo. Por eso, en los manuscritos del Mar Muerto aparece la palabra Melquisedec, donde debiera ir la palabra Yahvé, por ejemplo, en el mismo texto de Isaías 61.2, que el Mesías citó en la sinagoga. Dice, para proclamar el año agradable de Melquisedec. Fíjese, en los manuscritos del Mar Muerto, del Señor, del Melquisedec. Yin, el sumo sacerdote. Yin, en el reino de David aparece de un momento a otro el nuevo sacerdocio de Sado, es decir, nosotros no somos sumos sacerdotes, pero estamos en el orden de Melquisedec, donde nuestro sumo sacerdote es Cristo. El reino de David aparece de un momento a otro, en el reino de David aparece de un momento a otro el nuevo sacerdocio de Sadoc. Sadoc procede de la misma raíz, Melqui-Sadoc. Sedec o Sadoc vendrían a significar, según el paleo hebreo, algo así, hombre humilde y justo que abre la puerta de aquello que está escondido. Un justo es quien hace las cosas correctas o legales según la ley de Dios. El fruto de la justicia es la paz. Por eso, cuando cruzamos el Jordán, tenemos la paz de Dios. No solo la paz con Dios, sino la paz de Dios. El fruto de la justicia será la paz. Justicia, el fruto de la justicia es la paz. Pueden ser sacerdotes según el orden, es decir, cuando son justificados, declarados justos, no justos subjetivamente, sino objetivamente. El Padre ya te declara justo, estás justificado, ya no eres un bebé, ya eres maduro, algo así. Literalmente, había un altar fuera de los muros de Jerusalén donde se hacía un único sacrificio, el de la vaca roca. Perdón, roca no, el de la vaca roja o vaca alazana. Este sacrificio era el que se usaba para purificar el templo y para que el sacerdocio pudiera realizar su trabajo. Ese sacrificio no podía ser realizado por el sumo sacerdote oficial corrompido Caifás, y por eso el propio Yahshua se sacrificó a sí mismo. Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo por mí mismo la pongo. Como dice, nadie me la quita, se refiere a su vida, sino que yo por mí mismo la pongo. El sumo sacerdote es el Melquisedec, el rey de justicia, que fue sacrificado en el mismo lugar de la vaca roja, allí, que es como dice también Stephen Jones, no, tuvo que ser fuera del campamento, no puede ser ese lugar que dicen ni mucho menos los católicos, en esa iglesia que está dentro de los muros, y en ese otro que está un poquito fuera de los muros, pero ahí cerquita, el sepulcro famoso de la calavera que tiene forma, que ellos llaman el Gólgota. Eso tenía que estar escrito, tenía que estar, no sé si a 2 kilómetros de distancia, que era donde se hacía el sacrificio de la vaca alazana. Hay un artículo del doctor Stephen Jones puesto en Eurotabernáculos al respecto, sobre la sepultura de Cristo y sobre si esa es la verdadera. Ahora no me acuerdo cómo se titula, pero si lo pueden buscar por ahí lo tienen. El sumo sacerdote es el Melquisedec, el rey de justicia, que fue sacrificado en el mismo lugar de la vaca roja. Así se inauguró el nuevo sacerdocio, no por el sumo sacerdote del orden levítico, sino por el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí hubo un cambio de sacerdocio. Matthew Nolan. Mateo 1 y 2 en la genealogía de Jesús establecen que él era un rey, Melec o Melqui, un rey. El sacerdocio se entregaba o inauguraba a través del bautismo, mikvah, el bautismo de inmersión. El Melquisedec, bueno, no todos eran bautismos de inmersión, que se bautizaban las ollas, se bautizaban las casas, lo otro, tal. No. El Melquisedec también se transfería por mikvah. Sabemos que Yahshua nació rey por genealogía, pero queremos saber
donde se efectuó la transferencia del sacerdocio que la carta de Hebreos menciona, porque él era de Judá y no de Leví. El Jordán, fíjense, esto es otra confirmación de las muchas que el Señor me ha dado de mi revelación de Finisterre al borde del Jordán. El Jordán es el punto geográfico natural del cambio o transferencia, donde se produjo el cambio o transferencia. De ahí las palabras de Jesús ante su primo Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda la justicia se cumplió en la inmersión en el Jordán a manos del sumo sacerdote legal o legítimo Juan el Bautista. Caifás no lo era, pero Juan sí, pues sus padres eran de la familia sacerdotal de Sadoc, del orden de Abías, y ambos caminaban en justicia, como nos dice Lucas, y ambos caminaban en justicia, como nos dice Lucas 1, del 5 al 6, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, un sacerdote, del turno de Abías. Tenía por esposa una de las descendientes de Aarón, era descendientes de Aarón, la cual se llamaba Elizabeth. Ambos eran rectos delante de Dios y caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Juan era, pues, el sumo sacerdote legal operando en el desierto. El que el Dios reconocía era Juan, no a los sacerdotes del templo. Y él estaba ministrando fuera del campamento en el Jordán, lejos de la corrupción del templo. Él ministraba lejos de la corrupción del templo. Yahshua bajó al agua como un rey y subió investido como un Melquisedec aquí en el Jordán, pues sucede aquí en el Jordán, pues sucede la transferencia de autoridad, poder, posición y unción del sacerdocio levítico al de Melquisedec, lo cual nosotros alcanzamos en nuestra experiencia. Esta pongo la nota yo, lo cual nosotros alcanzamos en nuestra experiencia cuando, habiendo consentido a la crucifixión y muerte de nuestra carne, somos sepultados en el Jordán y levantados del lado de la resurrección como una nueva criatura. Jim, tú no puedes ser, Jim Staley, claro, tú no puedes ser un hijo de Melquisedec sin ambos bautismos, agua y fuego, agua y fuego, bautismo del Espíritu Santo y fuego. Ahí está el problema, que muchos se olvidan del fuego, se quedan solo con el bautismo del Espíritu Santo y la luna de miel, pero naná y cucas de la luna de hiel. El agua da vida y el fuego quema todo lo viejo. Y hay que quemar lo viejo, lo que no sirve. Así en el Jordán Jesús quedó establecido como Melquisedec en lo natural. Ahora veamos cómo lo fue en lo sobrenatural según el juramento de Levítico 5, que habla de la ofrenda del pecado. Bien, vimos que el Señor en lo natural fue establecido como Melquisedec en su bautismo en el Jordán, de bautismo de agua, pero después su bautismo de fuego en la cruz, en lo sobrenatural, según el juramento de Levítico 5, que habla de la ofrenda del pecado. Jesús entró al Jordán como Melec, es decir, como rey, y salió como Melquisedec, pero todavía tenía que lidiar con Caifás. Eso ocurrió cuando fue conjurado a decir la verdad acerca de si él era el Mesías. Jesús, para no quedar en pecado, porque si un sacerdote te conjuraba, estabas obligado a contestar. Para no quedar en pecado, estaba obligado a contestar y confirmó que efectivamente él era el Mesías. Esto provocó la ira del sumo sacerdote Caifás, que rasgó sus vestiduras sacerdotales, con lo que quedó finiquitado y descalificado como sumo sacerdote. Levítico 16, Éxodo 28, 32, Mateo 26 del 57 al 65. Así Yahshua se hizo sumo sacerdote por el juramento, tuvo que jurar, porque fue conjurado. Él tuvo que confesar que era el sumo sacerdote, según la ley de Levítico, el Mesías, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, tal como afirma Hebreos 7:28, y fue puesto en el orden por el hablar del juramento. Al hacer ese juramento, jurar que era el Mesías, él fue puesto en el orden de Melquisedec.
Según Juan 19, del 23 al 24, comprobamos cómo el nuevo sumo sacerdote, Yahshua, no quedó invalidado por el rasgamiento de su túnica. Ahí tienen Hebreos 10, del 9 al 14. No lo leo todo, quita lo primero para establecer lo segundo. Ahí tienen, lo pueden leer. Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el que es menor en el reino de Dios es mayor que él. Para hacer esto efectivo, ¿por qué? Porque era el profeta, pues según el orden de Leví, pero Jesús lo era y los Nuevos Testamentos somos según el orden de Melquisedec. Para hacer esto efectivo, debemos transferir los reinos, Esto es que el ministerio en la resurrección y la resurrección viene de esto es el ministerio en resurrección. Debemos transferir los reinos. Esto es el ministerio en resurrección y la resurrección viene de Elohim. Cruzamos el Jordán, estamos en la vida de Dios, en la vida de resurrección. El grano de trigo cayó a tierra, murió, pero ha brotado. La resurrección es la regla permanente de servicio. Por eso, cuando no ministramos en resurrección, lo que estamos haciendo es engendrar ismaeles, engendrar amonitas o moabitas en Pentecostés. La resurrección es la regla permanente de servicio. Esto lo vemos por la vara de Aarón que brotó, floreció y fructificó tras la noche. Y así es para nosotros cuando salimos de la noche vía Jordán, para entrar por experiencia en el nuevo día, en la nueva creación, en la vida de resurrección. Esta es la nota mía, esta final, que va entre paréntesis. En la vida de resurrección. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí nos quedamos en el día de hoy. Yo creo que es un tema interesante, quizás es un poco difícil para gente que no tiene la madurez suficiente, tiene que ser gente pues que ya lleva años y que está, como les digo, pues el Señor nos está llamando a cruzar el Jordán para discernir esto. También es muy interesante para aquellos que viéndose ya pues con el agua al cuello en Pentecostés, como decía ellos, en el ahogamiento de Pentecostés que ocurre al final, que hemos comentado muchas veces, donde la iglesia está siendo invadida por espíritus engañadores y por espíritus que se hacen pasar como Saúl y con el caso de Saúl visitando a la divina Endor, o como por espíritus que saben pasar por el Espíritu Santo y demás, o como Sansón, que ustedes ya saben cómo acaba, en manos de los espíritus de los filisteos, que ya saben a quién representan, ciego, como un juguete para ellos, del que se burlaban, y trabajando, moliendo para ellos, trabajando para el enemigo. Pues, por favor, para ese tipo de personas que se han equivocado y se han extraviado, por favor, vuelvan. El cruce, la salida del desierto es por abajo, como el mar muerto, que está bajo el nivel de la tierra, y ahí no hay salida para las aguas, es un mar salado, la única salida es hacia arriba por la evaporación, la vida de resurrección que viene tras cruzar el Jordán por haber muerto a la carne, las piedras que fueron sepultadas en el Jordán y después el nuevo hombre, la nueva vida en resurrección que se levantan del otro lado como un monumento conmemorativo. Entonces, el próximo día que veamos mi libro vamos a ver 2 artículos. Uno será, ya te dijeron, apégate a las escrituras. Yo no sigo doctrinas de hombres, eso no lo dicen mucho. Cuando tú le dices algo, no, yo filtro todo, yo miro solo a Dios, yo solo me guío por las escrituras, sí, por lo que tú entiendes de las escrituras. Y la mayoría de ellos pues están viendo esas escrituras a través del velo de Pentecostés, porque no han cruzado el velo. Su velo no ha sido rasgado y no disciernen su espíritu y su alma y por lo tanto tienen una confusión, no ven con claridad. Y el siguiente es el siguiente artículo, que no, estos son, veremos 2 porque no son largos, se titula Los que se niegan a entrar. Este es muy interesante porque hay gente que se niega a entrar. Saben claro que el Señor le va a entrar, pero les dan miedo los gigantes, les da miedo que el Señor les señala ese ídolo, tienes que dejar a tu esposo, tienes que dejar a tu hijo, tienes que dejar tu trabajo, tienes que dejar esa novia.
lo que sea que el Señor les demande. O tienes que dejar esto para depender solo de mi provisión. Pues vamos a ver. Bien, eso es lo que veremos el próximo día que abordemos este capítulo. Y entonces yo creo que ya seguramente mañana, si no me confundo, continuaremos con el libro cuarto del doctor Stephen Jones de Apocalipsis. Que Dios les bendiga a todos, que los guarde y no se olviden de regresar entonces mañana o el miércoles para acompañarme de nuevo. Hasta entonces, pásenlo bien.